Hey, 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 hola, bienvenidos al primer capítulo de Lo que de verdad importa podcast, gracias al auspicio de Arca Continental. Este es un programa donde vamos a hablar sin filtros, queremos conectar con ustedes, vamos a darles algunos ejemplos para que puedan ustedes hacer su propio camino. Yo soy Cristian Norris, hoy vamos a hablar de emprendimiento, pero lo vamos a hacer con papa y doble carne. Estamos con un crack. Fuerte el aplauso para dar la bienvenida a Dave Maldonado. Has roto el mercado con esa visión con Inca Burger. A todo requiere administrar una empresa, pero mi focalización era hacia el mundo de la comida, es lo que yo quería hacer. Y pues yo lo que hacía era tratar de organizar la cocina. Claro que tocaba exprimir limones, lavar platos, de eso no te salvas nunca. Nosotros queríamos hacer como ese contrapeso y decir, aquí también se puede emprender y se puede sacar un producto bueno. Recuerdo en las filas la gente diciendo, a mí una Atahualpa. Y un día estábamos vendiendo, nos dijeron apaguen todo, se lo llevaron preso al carro. Entonces se creó un hashtag que se llamaba Dejen Emprender, se volvió viral en Twitter y pues la gente nos apoyó muchísimo con ese hashtag. Ahí nos devolvieron el carro y se empezó a trabajar sobre una normativa. Elige esto, emprendimiento o un trabajo fijo y estable con un buen sueldo. No hay cosa más noble que poder también contribuir a la economía del país generando plazas de trabajo. No puedo volver a hacer esto de esta manera. Tengo que volverme un especialista y lanzarme de nuevo cuando ya esté listo. Todos los días tu atención y tu energía completa. ¿Por qué no lanzar algo de nosotros de afuera y ser los primeros en hacerlo y abrir el camino también para los demás? Es hacer las cosas que te apasionan, así suene trillado, es a la final lo que te va a llevar a ser feliz. Me encantan las hamburguesas con piña. Sí, son buenísimas. Ahí voy. A su salud. Salud, salud. Estamos con un crack. Fuerte el aplauso para dar la bienvenida a Dave Maldonado. Dave, gracias por estar aquí. Bienvenido. Y es que has roto el mercado con esa visión con Inca Burger. Así que gracias por estar con nosotros y quiero que te sientas hoy en casa. Gracias a ti, Cristian, por invitarme. O sea, qué importante que haya estos espacios también para poder compartir un poquito con la gente joven acerca de todos los secretos que hay atrás de emprender. Le pusiste mucha pasión, le pusiste mucho chungo, como decimos nosotros, le pusiste corazón. Pero ¿cómo arranca este sueño? Bueno, este sueño arranca un poco, ya también un poco, digámoslo, maduro. A los 34 años ya estaba con algunas experiencias, tanto en el mundo del marketing como en el mundo del emprendimiento. Y entonces quería hacer ya algo que consolide todo el conocimiento que ya, y la experiencia que se tenía un poquito, ¿no? Entonces, pues llegó el 2015 y yo tenía ya mucho background en el tema de la comida y del marketing y el manejo de empresas. Entonces ya quería poner algo por mí mismo que en realidad yo piense que ya va a ser exitoso y que también se puede volver una fuente de ingresos y dejar de depender de un trabajo, ¿no? Yo siempre digo que todo es un aprendizaje para el futuro. A veces estás viviendo circunstancias que dices, esto me está costando, me está doliendo, pero siempre resulta que eso te está preparando para el futuro. Todo es preparación para el futuro. Hiciste marketing, pero una cosa es hacer marketing y tener un conocimiento alrededor de la comida y otra es efectivamente saber cómo hacer una hamburguesa deliciosa. Cuéntame cómo das ese paso a ir a las hamburguesas y luego, ¿por qué se llama Inca? Claro, con mucho gusto. Bueno, mira, nosotros, o sea, yo principalmente lo que hice fue siempre tratar de estar en administración de empresas, pero es muy amplio, ¿no? Puedes dedicarte a administración de empresas en el sector médico, en el sector de la construcción, o sea, todo requiere administrar una empresa, ¿no? Entonces, pero mi focalización era hacia el mundo de la comida, es lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces yo en un tiempo dejé las oficinas y me puse a buscar empleo en cocinas en las noches. Entonces, porque decía, si me voy a dedicar a esto, yo necesito realmente volverme un experto. O sea, nunca había estado en un restaurante atrás ni nada por el estilo, entonces necesitaba saber cómo se tenían que hacer las cosas y no me iba a meter en una universidad, ya estaba como que un poquito ya viejo y también pues no había el capital ni nada para eso, era mejor especializarse. Entonces empecé a hacer eso y pues de ahí ya me dediqué bastante a lo que es la cocina, a caterings y todo ese tipo de cosas, tratando de tener una formación integral, ¿no? Pero estoy impresionado porque normalmente uno dice, bueno, tú vienes de una formación de administrador, más relacionado con el marketing, pero tenías una llama interna que te decía,
quiero ir a los restaurantes, quiero aprender cómo funciona ese método de hacer el mise en place, de preparar para que todo esté listo y poder atender, no sé, a 50, 100 personas en el lapso de 1 o 2 horas. Es un reto enorme. Ujú. ¿Cómo empezaste? ¿En qué trabajos hacías? ¿Te tocaba lavar platos? ¿Dónde estabas dentro de los restaurantes? Claro, bueno, en la cocina toca hacer de todo, ¿no? Pero llegaba a la cocina básicamente como un administrador y ya con un poquito de conocimiento en ciertas cosas de comida. Y pues yo lo que hacía era tratar de organizar la cocina. Claro que tocaba exprimir limones, lavar platos, de eso no te salvas nunca, ¿no? Pero la cosa era tratar de administrar y yo en ese tiempo pues trataba de tener mi libreta y estar anotando absolutamente todo, cómo mejoraría las cosas, porque para mí era una etapa de formación más que de tener un trabajo así por tenerlo temporalmente, ¿no? La historia es apasionante, sobre Ujú. todo con Inca, y quiero que me cuentes un poco sobre el nombre, pero recuerdo estas largas filas fuera de los food trucks, que fue un poco como comenzaron, si no me Sí, equivoco, porque correcto. me acuerdo haber hecho las filas para comer una de tus hamburguesas. Pero cuéntame sobre el nombre y cómo arranca esta experiencia de poder decir, creo que esto va a funcionar. Claro, bueno, te cuento un poquito. Yo antes de Inca estaba trabajando como gerente de marketing en una empresa que era de turismo. Entonces nosotros teníamos que siempre estar muy atentos a este tema cultural y todo, ¿no? Y pues a mí se me ocurrió ponerle Inca porque quería representar esa fuerza que tenían los incas y yo quería hacer este emprendimiento con mucha fuerza, ¿no? Y entonces para mí fue una cosa en que dábamos también a notar un poco de nuestra identidad, ¿no es cierto? De nuestra historia, de lo que pasó en el pasado culturalmente con nosotros y pues reflejar un poquito eso, también dándole un poco ahí de contraparte a las cadenas que estaban muy fuertes, que son las gringas, digámoslo así, ¿no? Ujú. Entonces nosotros queríamos hacer como ese contrapeso y decir aquí también se puede emprender y se puede sacar un producto bueno. Hay un momento que es especial en la vida, creo que de todos, y sobre todo porque creo que de alguna forma todos tenemos que aprender a vendernos en lo que hagas. Si haces marketing, tienes que aprender a venderte Ujú. que tú haces el marketing así, que tú haces el marketing asado, si eres administrador, lo mismo. Todos tenemos que tener una habilidad para vender. Pero ya en el momento que trabajaste esas recetas con tus hamburguesas, que igual me encantaría saber cómo fueron, hay una que es la que tú dices, esa fue la primera que vendí y eso cambió toda la historia o me hizo sentir que estaba en el camino correcto. ¿Te Ujú. acuerdas de ese momento y qué hamburguesa fue? Claro, sí, o sea, nosotros sacamos la hamburguesa a la Atahualpa, ¿no? O sea, ahí era relacionado, ¿no? A la situación de la marca, ¿no? Entonces nosotros queríamos darle ese toque, ponerle unos nombres especiales y que la gente también se identifique, ¿no? Y tal vez gente que no conocía se pregunte quién fue Atahualpa, ¿no? Mm. Y por qué se representa. Entonces, por ejemplo, esa es la hamburguesa más grande que nosotros tenemos. Es una mega hamburguesa. Claro, sí, o sea, viene bien representada. Entonces viene acompañada del nombre y pues esa fue una hamburguesa que imagínate pegó bastante por el nombre, por la asociación y nosotros pues le dábamos bastante marketing con respecto a eso. Le poníamos así Atahualpa súper poderoso con la hamburguesa, ¿no? Jugábamos un poquito con el tema Y me cultural encanta porque también. me acuerdo en las filas la gente diciendo a mí una Atahualpa y luego Claro. todo el mundo Sí. replicando esto. Ajá. Esta primera venta, ¿te acuerdas dónde fue, cómo fue y qué sentiste? Sí, o sea, bueno, nosotros la primera venta nos empezó a llamar el municipio de Quito a un evento que tenían de emprendimiento como Ya. tal. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir el primer día con el food truck, nos parqueamos y con 4 compañeros más de food trucks que no los conocíamos, que ya empezaba a ver también este movimiento en Quito Ajá. y pues fue como decirte, una feria de emprendimiento para colegios. Entonces todos los colegios salieron de ahí, empezaron a consumir y la verdad es que desde el primer día se nos hizo un montón de fila y para nosotros fue impresionante el tema y fue una acogida súper buena. Ese puede ser el día que dijiste oficialmente sentí que lo logré. Sí, ¿O hay otro momento en el camino que dices, no, ahora sí lo logré? hay algunos momentos, o sea, te digo como lo diferente también de esto es que como que se venía con bastante experiencia, entonces yo tenía mucha expectativa en que funcione. Ujú. O sea, y creo que había hecho las cosas bien en todas las áreas para salir bien, así que el primer día que nosotros fuimos el que más tuvimos fila, que tuvimos mucha aceptación de la gente y sobre todo el concepto pegó mucho en las personas, nosotros sí sabíamos que teníamos algo valioso entre manos. Dave, qué emocionante comenzar con una hamburguesa con la Atahualpa y que luego eso se replique y crezca a varios locales en todo el país. Así que felicitaciones, pero el camino no siempre es fácil y justamente sobre esto vamos a conversar con Dave, pero después de un ratito.
Dave, te invito a que sigamos conversando porque estoy seguro que muchos de quienes nos miran ahora han comido alguna vez una Inca Burger y todo parecería como que es fácil cuando ya ves la marca establecida, los locales repartidos en todo el país, pero siempre hay un camino bastante difícil que te encuentras con algunos problemas. ¿Puedes comentarnos algunos de esos problemas en ese crecimiento que tuvieron desde esa hamburguesa hasta abrir todos los locales? Claro, sí, mira, uno de los problemas que en realidad también se volvió una cosa positiva para nosotros fue cuando nosotros salíamos en el food truck y como teníamos tantas filas en la Portugal y República del Salvador, empezó a generar una molestia, ¿no? Porque estábamos en espacio público. No había una ordenanza para poder trabajar en espacio público con food trucks. Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos un decomiso, se puede decir, de nuestro carro, se lo llevaron preso al carro. Ajá. Es como, Entonces, ese carro no puede estar aquí, me lo llevo. Sí, un día estábamos vendiendo, nos dijeron apaguen todo y se lo llevaron al carro, ¿no? A los patios. Y una muchedumbre se quedó ahí con hambre en huelga. Claro, sí, en redes sociales veías toda la cuestión, cómo se llevaron y todo, ¿no? Entonces nosotros ahí tuvimos un problema porque, o sea, en realidad me preguntaba qué es lo que iba a pasar, ¿no? O sea, me estaba yendo súper bien en algo que lo había conformado así, pero no había visto ese pequeño aspecto y ese problema que iba a tener. Ese pequeño, gran aspecto. Claro, sí. porque es cambiar toda una ley, tal vez alrededor de cómo debería funcionar un food truck en la ciudad, que me imagino que no había un precedente. Claro, no había precedente de un food truck que tenga ese tipo de colas y que llame tanto la atención, ¿no? Porque sí habían otros anteriormente, pero pues... No, yo mismo me acuerdo. Alrededor tuyo habían siempre 3 o 4 food trucks, pero la cola era en el tuyo. Claro, sí. Entonces, eso te hace sentir orgulloso, pero también, claro, empezaste a generar un problema en la ciudad, inclusive de tráfico, de tránsito. Sí. Entonces, pues se dio esa situación, pero justamente mira cómo se dan las cosas. El alcalde de ese tiempo venía dando una charla a jóvenes de emprendimiento. Entonces yo lo vi en Twitter y traté de aprovechar la situación y escribí como un comunicado, ¿no? Que en realidad se debería conversar antes de caerle a la gente, hacer toletazos, ¿no? O sea, y ver qué alternativas puede haber. Entonces se creó un hashtag que se llamaba Dejen Emprender y que se volvió como trend, ¿no? Viral. En Twitter, se volvió viral en Twitter. Y pues la gente nos apoyó muchísimo con ese hashtag y pues nosotros ahí nos devolvieron el carro y se empezó a trabajar sobre una normativa, ¿no? Entonces eso nos sirvió también, que es un aspecto negativo que nos pasó, pero nos convirtió también como en un referente de emprendimiento en la ciudad, ¿no? Yo creo que este es uno de los mensajes más claros que nos estás dando y creo que todos los emprendedores globales que lo han logrado y que tienen ya grandes cadenas o grandes empresas, no solo de comida, sino de cualquier otro tipo de negocio, siempre están diciendo que dentro de los problemas hay grandes oportunidades. A veces uno está sumido en el problema y no alcanzas a ver nada más que tu propio metro cuadrado, cuando hay muchas oportunidades alrededor, como esta, la de poder impulsar un cambio, inclusive en la ley de la ciudad para poder operar y trabajar. Y además, me voy ahora al tema de las redes sociales. Qué poderosas que se han convertido las redes sociales en el sentido de que inclusive puedes presionar a un gobierno local para que cambie una ley. Y pensando en esto, quiero ir otra vez a tus emprendimientos anteriores. ¿En qué emprendiste antes? Bueno, a mí me gustaba mucho emprender y sobre todo ya empecé con esto de la comida. Alguna vez tuve un pequeño restaurante en el que vendía comida mexicana, ¿no? Pero esto fue un inicio también para darse cuenta del mundo que era, porque, o sea, a mí me fue súper mal en eso, ¿no? O sea, me fue mal y en realidad lo que más me fue mal fue darme cuenta, en realidad, que cuando yo estaba ahí no sabía del tema. O sea, era un mundo súper complejo lo de la gastronomía, lo de los restaurantes. Entonces, cuando me fue mal, ahí es donde yo empecé a decidir especializarme en el tema. Dije, no puedo volver a hacer esto de esta manera. Tengo que volverme un especialista y lanzarme de nuevo cuando ya esté listo. Claro, pero muchos abandonan ante el primer es duro. problema o ante la primera quiebra, porque ya invertiste plata y estás quebrando, estás perdiendo plata. Claro. Entonces muchos dicen, no, esto no es lo mío, no voy a ir por acá, pero lo interesante de tu camino es que tenías un llamado tan fuerte de tu propia conciencia y de tu corazón con ir alrededor de la cocina que seguiste intentando. Correcto, sí, esas son las cuestiones que te hacen fuerte en la vida. Yo sé que es muy difícil volver a seguir, ¿no? A veces te quedas hasta traumado y quieres volver a trabajar en un trabajo de 8 a 5. Comparto el trauma, me he pasado, yo he emprendido varias veces, he quebrado varias veces también, pero no me rindo porque
yo creo que también a través del emprendimiento das trabajo a otras personas y eso empiezas también a ser una especie de responsabilidad hermosa de poder crear un grupo con el que puedes ir creciendo. Correcto, sí, sí, no hay cosa más noble que poder también contribuir a la economía del país generando plazas de trabajo. Ajá, es súper bueno. Bueno, ¿de qué consideras que es lo más difícil de emprender en el mundo gastronómico en Ecuador? Porque claro, si dices estoy emprendiendo en Estados Unidos o en Inglaterra, hay como que muchas ayudas, entre comillas. ¿En Ecuador es más difícil? Claro, sí, particularmente te comento que en sí la gastronomía es bastante difícil porque tiene muchas áreas, ¿no? Producción, distribución, recursos humanos, finanzas, contabilidad legal, ¿no? En sí ya es complejo el tema gastronómico y trasladarlo hacia un negocio, ¿no? Pero en Ecuador sí es un poco más complejo debido a todas las trabas que hay para poder emprender, ¿no? O sea, necesitas muchos permisos, necesitas bastantes cosas y sobre todo tienes que fijarte también en los aspectos macroeconómicos, ¿no? A veces la inseguridad, con la inseguridad la gente no sale, ¿no es cierto?, a comer. A veces sube por muchas cosas. Mira, la guerra de Rusia con Ucrania subió un montón la materia prima para muchas cosas en gastronomía. ¿Les ha afectado a ustedes? Sí, nos ha afectado también todos los envases, todas las cosas del aceite, subieron muchísimas cosas. Entonces hay muchos aspectos también que son relevantes y que sí te complican un poco el emprendimiento. Qué difícil porque a veces dices, ¿cómo asumo yo estos costos que están llegando de pronto por temas de seguridad, por temas de falta de luz, por temas de pandemia? Pero tú has sobrevivido todas. Claro, O sea, ¿cómo sí. lo lograste? Te digo, te enumero. Pandemia, cortes de luz Ujú, extremos ujú. y el tema de la inseguridad. Pero Claro. aquí seguimos, Y aquí señores. seguimos, subida del IVA Sí, también, subida del todo. IVA. Claro, Claro. sí, 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 bastante fuerte. No, pero sí, o sea, siempre se lo hace con fuerza. A la final tu negocio, como tú mismo dijiste, es una situación de responsabilidad porque también estás dando trabajo a 80 familias, 70 familias. Entonces, tú tienes que ser el líder del barco, ¿no? Y el capitán del barco se une al último. Entonces, en pandemia tocó trabajarle durísimo, no Sí. descansar ni un solo día, no encerrarse ni un solo día. Y esas son las lecciones que te va dando para poder seguir adelante. Empezaron a salir otras oportunidades, me imagino, crecieron los deliveries, los servicios a domicilio, han ido fortaleciéndose también con estas crisis que hemos pasado, porque también lo que no te mata te hace más fuerte. Claro, sí, 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 que genera diferentes dinámicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en pandemia, nosotros no dejamos de trabajar nunca, ni un solo día, ¿no? Entonces, había mucha incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar, era un tema que hasta te podía matar, entonces era bastante fuerte. Pero no dejamos de trabajar nunca, nos especializamos más en deliveries. Creamos, por ejemplo, los combos. Decíamos, ¿cómo va a estar la familia? Va a estar encerrada. Entonces son familias de 3 personas, de 5 personas. Entonces empezamos a crear combos para cada situación familiar. Qué interesante. Ajá, y los empezamos a marketear y pues obviamente marketeando mucho el tema de que estábamos con los procesos así de limpieza, de higiene, de todo para no caer en ningún tipo de amenaza al cliente, ¿no? El marketing es uno de tus fuertes. Sí, sí, Y te sí, gusta la también. comunicación. Ujú. Qué interesante. ¿Has tenido en este camino fracasos de los que tú digas, esto no debe haber hecho o tomé esta decisión y me costó ya dentro de Inca Burger como empresa? Sí, dentro de Inca Burger sí, o sea, todo el camino está lleno de altos y bajos, ¿no? Nada es, en realidad, como te digo, es un negocio bastante desgastante que te exige muchísimo a nivel emocional, a nivel profesional. Entonces hay veces que tal vez el fracaso va un poco más cuando ya estás cansado, cuando estás un poco gastado y dejas un poquito las cosas a la deriva. O sea, te confías que tu negocio ya está organizado y no estás con eso de estar encima del negocio, de estar viendo bien los procesos, de estar sistematizando todo. Y ese tipo de decisiones te puede costar a largo plazo, ¿no? En unos 3, 4 meses empiezas a ver resultados negativos, ¿no? Mm. Entonces, siempre un fracaso diario es no ponerle la pasión con la que empezaste inicialmente. Es un negocio que te demanda todos los días. Sí, Todos todos los los días tu días. atención y tu energía completa. Correcto, En esos sí. fracasos que tuviste y en esas caídas donde te sentiste tal vez agotado emocional, física y mentalmente, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo manejas el fracaso? Claro, o sea, el fracaso se debe manejarlo también con un poco de humildad, ¿no? O sea, saber que uno puede fracasar, porque cuando lo manejas con humildad, uno no lo percibe como algo, como una amenaza, sino como una oportunidad.
¿no? Entonces tú te sientas, meditas mucho, ves qué es lo que ha pasado, por qué fracasaste, por qué tomaste esas decisiones, pero sobre todo el creer en ti mismo es lo que te impulsa para que tú pases de ese fracaso y lo conviertas en una oportunidad o en una lección como tal. Dicen que el camino del emprendedor es solitario. Ujú. ¿Te has sentido en algún momento solo? Sí, yo pienso que sí, es bastante solitario porque, o sea, es contradictorio, pasas con mucha gente, ¿no? Porque tienes que estar trabajando con mucha gente durante el día y todo ese Mm. tipo de cosas. Pero ya cuando sales a tu vida real, ¿no es cierto? Estás a veces un poquito agotado, un poquito frustrado, pues y sientes que debes estar contigo mismo. Yo creo que por eso se aduce mucho este tema de la soledad con el emprendimiento. Mm, es como que tú ya has aprendido entonces que para no afectar a tu familia o a tu pareja, dices, necesito aislarme un ratito, tomarme un vasito de agua y Claro. ya regreso. Claro, correcto. Sí, siempre tienes que Claro. dedicarte tu propio tiempo. Y yo creo que ahora, sobre todo, y hablándole mucho a a la gente joven, ¿no es cierto? Vivimos en un tiempo en que la información está ahí, ¿no? Tú te metes a YouTube y puedes ver un montón de cosas. Yo creo que hay mucha información valiosa de cómo también poder sobrellevar esto, ¿no? Dedicarle un tiempo a meditar, a hacer ejercicio, a darte tus propios espacios, ¿no Mm. es cierto? Para que este tipo de cosas no te consuman y no te terminen afectando a nivel familiar. ¿Qué haces tú? Que Ajá, dices esto, a mí me encanta irme a las cascadas y me meto en ríos de agua helada, ajá. literalmente. ¿Tú qué haces? Que dices que esta es mi poción mágica para volver a mi centro. Claro, o sea, primero que nada, en la mañana yo me doy una hora, me dedico una hora a mí mismo sin coger el celular, medito, me alimento bien y pues en las tardes trato siempre de ir al gimnasio para lograr un equilibrio. Un balance. Ujú. ¿Tus días tienen jornadas de más o menos cuánto? O sea, dependiendo mucho, ¿no? Ya cuando ya tienes el negocio un poquito consolidado y cabezas departamentales, ya te puedes dar la riqueza máxima, que es la de manejar tu propio tiempo. Sí, Dios Sí, mío. pero eso no te quita que hay días que te mandas 18 horas de trabajo seguido y eso, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que lo bueno de ser empresario es que vas adquiriendo eso también un poquito de libertad de tiempo. Ajá. Hay muchas preguntas que tengo en la mente porque uno dice, bueno, tengo todas estas cadenas de hamburguesas internacionales que están recontra comprobadas y que funcionan porque funcionan en Shanghai, en Nueva York y en Quito. Ujú. Pero ¿cómo te ves tú en 5 años? ¿Cómo ves a Inca Burger en 5 años? ¿Qué quieres que pase con todo este sueño que ya es una gran realidad? Claro, sí, o sea, mira, desde que empecé con el negocio, o sea, yo siempre lo quería ver a nivel internacional. ¿Por qué? Porque yo veía que las cadenas vienen y nosotros consumimos, ¿no? Las cadenas internacionales. Entonces yo decía también, ¿por qué no lanzar algo, ¿no? Una cadena, porque las hamburgueserías son súper populares, ¿no? ¿Por qué no lanzar algo de nosotros afuera y ser los primeros en hacerlo y abrir el camino también para los demás, ¿no? Ujú. Entonces, mira, vinieron muchos temas de pandemia y todo ese tipo de cosas que realmente fregaron un poquito los planes. Claro. Pero yo creo que hay que saber tener paciencia y algún momento se dará y pues esa es la visión, estar afuera del país también. ¿Ya has hecho algún intento? ¿Ya has ido, por ejemplo, a Perú o has ido a Colombia y has sondeado un poquito el mercado a ver cómo podría funcionar? O sea, mientras tanto nos hemos estado protegiendo un poquito porque créeme que nos han copiado la marca ya en Colombia, en Perú, en Chile, exactamente lo mismo, con las mismas hamburguesas y todo. Entonces, más o menos hemos tenido que pelear legalmente el tema, ¿no? Entonces sí nos da que hay una apertura en el mercado porque tal vez nos copian allá porque les parece Buena. importante, ¿no? Claro. Ajá. Pero primero que nada hemos tratado de buscar o sea, consolidarnos a nivel nacional. Ok. Ujú. Hay mucho tema ahora relacionado con los royalties y con las patentes y con... ¿Te ha tocado entonces meterte ya a un tema legal de decir voy a patentar mi hamburguesa Atahualpa y todo esto? ¿Ya está? Claro. ¿Estás en el camino? Sí, no, desde el principio, o sea, nosotros hemos patentado, es muy interesante, como te digo, hay tantas áreas que esta área es una área legal, ¿no? En donde debes de proteger tu marca porque si no la proteges, te la pueden quitar y te fregaste, ¿no? Entonces, pero de ahí viene la protección. Ya pasas de eso y viene la protección internacional. O sea, si te van a copiar en tal lugar, tienes que proteger la marca y es bastante costoso. Eh, Tienes que por ahí ver bien. Esto es algo que los emprendedores a veces no tomamos en cuenta, que es el tema de la protección intelectual de nuestras ideas y de lo que estamos creando o inventando. Eso es algo que tiene que ir desde el inicio y empezando inclusive desde la marca y el nombre. Así es como debe funcionar. Más adelante te voy a preguntar sobre esos chancletazos que nos tiraba la mamá o ese pantuflazo que te daba el papá ahí cuando te estabas portando mal y te eran chancletazos correctivos. Vamos a conversar sobre eso para ver Sí. cuántos has pasado por ahí. Ya regresamos.
Llegó la hora del pantuflazo, del chancletazo, ese chancletazo correctivo. Aquí tengo la lista de preguntas para ti, Dave. Y es que, claro, a veces hay cosas que nos toca aprender a la mala, ¿sí o no? A la mala, ok. Chancletazo. Al chancletazo. Te voy a hacer una serie de al chancletazo. Te voy a hacer y con garras de estas. El pantuflazo. Oye, te voy a hacer una serie de preguntas. Las respuestas tienen que ser cortas, ¿de acuerdo? Es como un ping-pong. Dale. ¿De acuerdo? ¿Estás preparado? Sí. Vamos a arrancar con esta, con la primera. ¿Cuál ha sido tu peor creación hasta hoy que probaste y dijiste esto no funciona para nada? La peor cuando se me ocurrió meterle una lasaña dentro de la hamburguesa. Sí, pero no pegó para nada. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Tahuanca? Sí. Quedó feísimo. ¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien en tu trabajo y terminó muy mal? Sí. Parte del emprendimiento es que tienes que saber no confiar tanto, o sea, tener tus métodos de control para que... Te doy chancletazos. Sí, ese sí me merezco uno. ¿Con quién fue? Con un contador. Ya sabrás qué pasa. Ya, te entiendo todo. Sí. ¿Qué error grave cometiste en tu negocio que merecía un pantuflazo que tú mismo te auto apliques? Haber, por ejemplo, abierto un local donde no debía haberlo abierto. Ajá. ¿Tenías una corazonada de decir no, este no vale abrir? Sí, me parecía que no, pero como había mucha demanda, me impulsé, tomé muy impulsivamente las cosas y nos fue súper mal y luego tuvimos que cerrar. ¿Cuánto costó eso? Chuta, más o menos unos 30,000, ¡No! 40,000 dólares. ¿Cómo se regresa de eso? Claro. No, espérate, si te doy por el doble. Sí, me merezco. Doble pantuflazo. Doble. Dale nomás. Es el pantuflazo correctivo del amigo, de la abuela, de quien sea. Claro. Sí. Ya no me las voy a poner, las voy a dejar ahí listas para el pantuflazo. Ok, ¿qué nunca repetirías en tu camino como emprendedor? Nunca, algo que nunca volverías a hacer. Lo que nunca volvería a hacer es tal vez... ¿Sabes que no? Le voy a dar la vuelta a la pregunta y es todo lo que tenía que pasar tuvo que pasar. Pasó. Todo sirvió, todo te preparó para el futuro. No hay que arrepentirse de nada. ¿De qué situación te has salvado por hacerle caso a tu intuición? También me he salvado de abrir en lugares que no debía y que igual hay mucha demanda y te dicen, vaya, es el último, aproveche. Y te dicen, no por ahí, eso ya lo vas aprendiendo. Ajá. ¿La curva de aprendizaje de tu negocio fue corta o larga y llena de enredos? Todavía seguimos aprendiendo, es larguísima, eterna. Ajá. Elige esto, ¿emprendimiento o un trabajo fijo y estable con un buen sueldo? Emprendimiento, porque la mayor riqueza es el tiempo y eso nunca te lo va a dar un trabajo de 8 a 5. ¿Para ti fue difícil tener jefes como para que te digan, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no pusiste? ¿Por qué no hiciste? Sí, siempre fui un poquito reacio a la autoridad, entonces mejor emprender. Quiero que definas Inca Burger en una sola palabra. Fuerza. Desde el inicio, ¿no? Inca, fuerza, me encanta eso. Ok, ¿para emprender se necesita conocimiento, formación o es solamente un tema de pasión y darle con todo con disciplina? Yo creo que es pasión y disciplina porque a partir de la pasión y disciplina puedes empezar a educarte y a tener mejor conocimiento en el negocio. Esto es lo que más me gusta. En 15 segundos, convéncenos de probar tu hamburguesa sin decir la palabra rica o deliciosa o lugares comunes. Bueno, actualmente más que nada llevamos 10 años en el mercado y hemos hecho unas novedades súper interesantes. Por ejemplo, hemos mejorado el pan, hemos mejorado la cadena de distribución de la carne. Ahora nunca es congelada, siempre es fresquita. Y entonces tenemos muchas cosas nuevas por las que tienes que ir a probar Inca Burger. Se me hizo agua la boca. Fueron 30 segundos, pero me convenciste. Me voy. Gracias. A probar un Inca Burger. Gracias. Seguimos con lo que de verdad importa podcast. Y Dave, quiero que me cuentes qué 3 cosas necesita un emprendedor para darle con todo. Yo pienso que disciplina, pasión y conocimiento. Ok, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué te dirías a ti mismo ese primer día que empezaste con Inca Burger? Darle con más fuerza, o sea, como dice el dicho, date a la fama y tírate a la cama, o sea, no te relajes, dale al principio con todo. Con todo, sí. con todo. Con todo. Oye, ¿qué consejo le dirías a alguien que está pasando ahora mismo por un momento muy difícil y que está pensando en tirar la toalla? Al contrario de lo que te diría mucha gente que le siga dando con pasión y esfuerzo, es que también técnicamente evalúes si es necesario poner el botón de expulsar y salirte de la nave. A veces te quedas mucho tiempo y los daños son peores. Alguna vez el papá de mi mejor amigo me decía, es inteligente el que se mete en un buen negocio
pero es más inteligente el que se sale de uno rápido, de uno malo rápido. Sí. Sí, porque te puedes quedar ahí y eso también puede drenar. Terminas peor. Ok, esta pregunta es importantísima porque mucha gente piensa que a veces tiene que tener socios. ¿Tú recomiendas empezar solo o crees que es una buena idea encontrar unos socios en el camino que te puedan ir sumando? Hablando en el término de riesgos técnicos, yo creo que es mejor empezar solo y generar áreas en el negocio y contratar gente que te puedan ayudar. Tienes mucho menos riesgo que emprender con socios. ¿Podrías definir 4 valores que te han servido a ti en tu vida como emprendedor? Yo pienso que la honestidad, el liderazgo, porque pienso que es un valor, la empatía con los demás y el último, una fortaleza súper grande para sortear todos los problemas. Han sido 4 palabras que cada una necesita un buen tiempo de procesamiento. Dave, para ti, ¿qué es lo que de verdad importa? Para mí lo que de verdad importa es hacer las cosas que te apasionan, así suene trillado, es a la final lo que te va a llevar a ser feliz, ¿no? El dinero algún momento llega, se va, todo se va, pero el haber hecho las cosas que a ti te apasionan y que querías hacer en la vida, yo creo que eso nadie te lo quita al momento de morirte. Y bueno, esto fue lo que de verdad importa. Podcast gracias al auspicio de Arca Continental. Hoy aprendimos que el camino del emprendimiento y del emprendedor es duro. Hay lágrimas, hay dudas, pero lo que más hay es ganas de comerse el mundo. Sigan en nuestras redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla, porque van a poder participar por 5 órdenes de consumo en Inca Burger y también comparte este episodio con alguien que esté cocinando una idea brutal. Dave, gracias por habernos acompañado y lo que de verdad importa es... Chicos, la pasión que te lleva a hacer las cosas diariamente. También caliente está ahí. También caliente. Sí. Me encantan las hamburguesas con piña. Sí, son buenísimas. Ahí voy. A su salud. Salud. Tú ya no puedes comer hamburguesas. ¿No? Sí. Ajá, sí. Porque típica que comen y ya luego dice, ya no podemos hamburguesas. Pasa. Y papitas también, güey.